En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. ¿Cómo están? Mi nombre es Lenin Flores y les doy la bienvenida al podcast Charlas de WhatsApp, donde me acompaña Adolfo Abosaid para hablar de diversos temas, como el de hoy, relacionado con el Día de Muertos que se celebra en México los días 1 y 2 de noviembre. El Día de Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Uno de los temas que también se tocan en estas fechas son las leyendas, los cuentos de sustos, de espantos y de terror. Y para eso invito a Adolfo Abosaid para abundar al respecto. ¿Cómo estás, Lenin? Qué gusto saludarte y por supuesto también a toda la gente que estará escuchando este podcast. Efectivamente, el tema de las tradiciones, las leyendas, los cuentos de terror, los espantos, todo este misticismo, ¿no?, que encierra pues estas fechas tradicionales de la celebración de Todos Santos y del Día de Muertos en nuestro país es bastante importante. Hace unos días, Lenin, me fui a platicar con, en este caso, Roberto José Fuentes Cañizales, que es un cronista aquí en Tuxtla Gutiérrez. Obviamente hay muchas leyendas, pero nos platicaba una que es bastante interesante y que hace referencia al personaje del sombrerón. Nos decía o describía, ¿no?, a este hombre como alto, bigotón, nos decía una especie de rancherón criollo, piel morena, de botas, y que básicamente la función que tiene es asustar o fajear a los bolos, ¿no? Es en esencia, digamos, lo que busca, y que es uno de los espantos más representativos que tenemos, por lo menos aquí en el estado de Chiapas. Ya sabemos la gran lista de espantos o leyendas urbanas que adornan a México, a la República Mexicana. La leyenda del sombrerón nos remonta a que era un hombre que trabajaba en su tierra, que tenía sus animalitos, sus parcelas, y que vivía con su esposa y sus hijos, pero mientras él fue a hacer actividades de campo, llegaron algunos sujetos un poco en estado de ebriedad, buscando alcohol para seguir consumiendo. No encontraron en la vivienda hasta antes de que se convirtiera en el sombrerón, y básicamente lastimaron a la esposa y a los hijitos de este personaje, y para no dejar rastro de este delito, pues básicamente encendieron lumbre a este lugar, lo que provocó, por supuesto, una serie de humos, de escándalo en ese momento. Y este personaje se da cuenta de que también al momento que llega a su hogar, pues básicamente antes de morir, hace una especie de pacto con el innombrable para poder vengarse de las personas vivas. Por eso es que anda buscando borrachos en las calles. Pero eso no es todo. Cuando no encuentra gente o personas ebrias en las calles, lo que hace es que se va a otros sitios, ¿no? El chiste es desquitarse de alguien y se puede ir con los animalitos de los corrales, ¿no? El terror también puede ser de los caballos, las mulas y todo lo que se vaya encontrando a su paso. El sombrerón nos relata la historia, deja su marca en el sitio cuando es de los animales, teje la crin y la cola de los caballos, de las mulas, ¿no? También apretado lo deja, que cuesta mucho poder desbaratar este tejido. Uno de los aspectos importantes también que hay que decir en este tipo de leyendas urbanas es que básicamente son historias que buscan normar en muchos casos las conductas de las personas, sobre todo esto que tiene que ver con las conductas de los varones. Hay que decirlo, no ha llegado el tema de la posmodernidad, las luces, los vehículos, pero en muchos pueblos sigue vigente el tema de las leyendas. El propio cronista Roberto Fuentes, escritor de varias publicaciones, nada más me gustaría hacer referencia a una que se llama
cuentos chiapanecos de terror urbano, relatos y leyendas para la gente, pues ahí pueden encontrar una serie de cuentos bastante interesantes, Lenin, que hacen referencia, nada más por citar algunas que son muy generales, como La Llorona, que todo mundo en México conoce esta leyenda, pero aquí en Chiapas también, o en Tuxtla Gutiérrez, conocemos, o quien no se ha enterado, del carretón de San Pascualito, de la Pochota Encantada, del caballo sin jinete, de la pierna peluda. Son historias que retrata el propio cronista y que hacen referencia a esto que tiene que ver justo con los cuentos chiapanecos y las leyendas urbanas. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de vida que se materializa en el altar ofrecido. En ese sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo de este país. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que ésta se divide en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Aunque esta celebración sigue muy arraigada en las y los mexicanos, las nuevas generaciones están adoptando una muy similar. Nos referimos a Halloween, pero aunque existen algunas similitudes con el Día de Muertos, como son rituales sincréticos cuya coincidencia reside en la celebración cristiana y católica de los fieles difuntos, además de que justamente las fechas de celebración coinciden, hay marcadas diferencias entre ambas, especialmente que la celebración mexicana tiene su origen en la época prehispánica, mientras que el Halloween proviene de un antiguo festival celta de hace más de 3000 años y llegó a Estados Unidos y Canadá en 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, pero no empezó a celebrarse de manera masiva hasta 1961, fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Y bien, con esto despedimos el primer capítulo de este podcast, Charlas de WhatsApp, y me despido de ti, Adolfo Bosaid. Y bueno, Lenin, como siempre, un gusto poder platicar contigo, coincidir a través de estas charlas de WhatsApp que hacen referencia al tema de la muerte, ¿no? Del 1 y 2 de noviembre, de Todos los Santos y del Día de Muertos. Y hay que recordar que existen muchas leyendas. Platíquenos si usted en algún momento lo han asustado, si le ha salido en algún momento el sombrerón, la llorona o cualquiera de estas leyendas urbanas. Por cierto, si quiere también saber más acerca del sombrerón, el cronista Roberto Fuentes tiene una publicación denominada El Sombrerón, una historia jamás contada. Ahí también viene un relato bastante interesante de este personaje. Lenin, muchas gracias, un abrazo y seguimos platicando en otro podcast. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y agradeceríamos sus comentarios y sugerencias y también que nos ayudaran a compartir. Les recuerdo, mi nombre es Lenin Flores, nos escuchamos en la próxima.